compartir como familia. ¿Me escuchan bien? Espero que sí, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Que no, que si pueden subir un poquito de volumen atrás, que atrás casi no se está escuchando. Bueno, familia, vamos a nuestras Biblias, a Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Vamos a leerlo, pero hoy nos centraremos en Colosenses capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tienen todos? Colosenses 3, 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Señor, es tu palabra el alimento, el medio, el instrumento eficaz que provees para cuidar de nuestros corazones y de tu rebaño. Que hoy como ovejas de tu rebaño seamos animadas, consoladas y edificadas para vivir conforme a lo que tu palabra enseña. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que aplica tus verdades en nuestros corazones. Concédeme hoy la gracia, Señor, y el favor de exponer tu palabra fielmente y ayúdanos como oyentes de tu palabra a ser diligentes en ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado, para quienes nos acompañaron, iniciamos una sección dentro de la carta a los Colosenses que hemos denominado la familia y su protección en la iglesia, la familia y su rol en la protección de la iglesia. El domingo pasado nos centramos en las esposas y hoy hablaremos específicamente a los esposos. Enfatizamos el domingo anterior que una nación saludable depende naturalmente de iglesias saludables y que las iglesias saludables a su vez requieren familias saludables. Pero las familias solo serán verdaderamente saludables cuando cada miembro de la familia asuma con gozo el rol que Dios le ha asignado conforme al diseño que Él estableció desde la creación. Si queremos iglesias firmes, capaces de resistir a los falsos maestros y a las herejías, necesitamos entonces hogares que vivan bajo el orden de nuestro trino Dios. Aprendimos también acerca de los errores comunes en el rol de la esposa, pues debido a la caída, muchas mujeres tienden a dos extremos: la rebeldía o el servilismo, actitudes desagradables delante de Dios. Su voluntad, en cambio, es que la esposa viva en sujeción amorosa bajo la sabia dirección del marido, según la palabra de Dios, no según los caprichos de un hombre en particular. Pero esto entonces nos lleva a una pregunta necesaria: ¿y qué del hombre? Hablamos de los problemas que se ve en este término de sujeción y el rol de la mujer. ¿Existe también una mala comprensión en el rol de los varones? La respuesta, lamentablemente, es sí. Y lo más grave es que esta distorsión no solo se encuentra en el mundo, también
en contextos donde se profesa seguir a Cristo. El hombre contemporáneo ha crecido con una visión distorsionada de lo que significa ser esposo. Muchos aprendieron un modelo de amor equivocado hacia la esposa y una administración deformada del liderazgo en el hogar. Algunos crecieron viendo el machismo en operación. Esposos que anulaban a sus mujeres, que creían que cumplir su rol se limitaba a llenar la nevera, a tener hijos y proveer un techo. Pero aún justificaban prácticas abominables ante Dios como el adulterio, como una supuesta señal de hombría. Este machismo filtró aún contextos religiosos. Y algunos la defendían diciendo, mientras no falte sustento en mi casa, todo me está permitido. De allí surgieron expresiones como, esposa, las de afuera son solo amigas, pero tú eres la oficial. Esas prácticas tristemente fueron permitidas en nuestros ancestros bajo una idea de hombría, pues si el hombre provee, tiene hijos, le es lícito hacer lo que quiera. Pero es necesario afirmar, si algunos tienen de alguna forma esta cosmovisión, este proceder no es hombría. Pues de acuerdo a la Escritura, un verdadero hombre no es el que posee muchas mujeres, sino el que ama fielmente a una conforme al mandato de Dios. La promiscuidad que no respeta el lecho matrimonial no demuestra hombría, más bien la falta de ella, y expone la corrupción de un corazón lejos de Cristo. Pero, ¿qué de hoy? Si bien el machismo destruyó generaciones, hoy enfrentamos otro extremo igualmente dañino y desagradable a Dios. La pasividad. La pasividad también es pecado en el hombre. Muchos hombres, queriendo alejarse del abuso y el autoritarismo que vieron, ahora renuncian a ejercer su liderazgo piadoso. Se vuelven permisivos, sin dirección, delegando a la esposa un peso para el cual no fue diseñada. Así que esta actitud también rompe el orden establecido por Dios en la creación. Y se levantan así hogares sin la guía espiritual que Dios demanda al varón. Queridos hombres, estos dos desbalances son pecado. El autoritarismo y la pasividad son desagradables a Dios. El uso duro de la autoridad, perverso de la autoridad, desagrada a Dios. Pero el no usar la autoridad y abstenerse de administrarla como Dios dice, también es pecado. Pero hoy me veo en la obligación, por diversas noticias que escuché esta semana, en hacer una salvedad de aquello que parece obvio, pero en nuestra generación ya no es tan obvio. Es importante recordar cómo inicia el verso 18 que dice el 19. Está hablando a los hogares y habla de casadas y habla de maridos. Y mis hermanos, no tomen a la ligera la afirmación con la que voy a iniciar esta parte. Y niños, especialmente a ustedes, quiero dirigirme. Porque necesitamos, pareciera obvio, detenernos en que Pablo está hablando del matrimonio compuesto por un hombre y una mujer. Cuando hablamos de matrimonio, según el diseño de Dios, no hay otra figura que deba estar en nuestra mente. El matrimonio, en términos bíblicos, es la unión de un hombre y una mujer bajo el diseño que Dios ha establecido. Cualquier otra unión, la sociedad puede darle el nombre que quiera, pero no es matrimonio. Y pareciera obvio,
pero también me veo en la obligación de ser preciso al decir qué me refiero cuando hablo de hombre y mujer. No hablo de percepción de hombría o percepción de feminidad. No, este texto no abarca a mujeres que se perciben como hombres o a hombres que se perciben como mujeres. Está hablando hombre en el sentido biológico de la palabra, aquel que porta un cromosoma X y uno Y, que tiene órganos sexuales masculinos. Y cuando hablamos de mujer, estamos hablando de la portadora de cromosomas XX, que posee órganos sexuales femeninos. La Biblia no habla de percepciones de género. La Biblia respeta la biología. Un hombre y una mujer en términos biológicos básicos. Y esto es importante decirlo, no lo afirmamos con el ánimo de ser ofensivos con quienes se perciben de una forma diferente a lo que la Escritura dice, sino de mostrarles nuestro amor al enseñar la verdad como está en la Escritura. Niños, ustedes están en un tiempo donde quieren desvirtuar qué es ser hombre y qué es ser mujer. No permitan que el mundo distorsione con mentiras sutiles lo que Dios dice. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Las demás uniones a los ojos de Dios son abominables. Porque hoy tenemos que ver noticias de que una mujer se casó con su perro, un hombre se casó con su gato, un joven se percibe pantera, el otro se percibe lobo. Están uniéndose en matrimonio, pero no bajo los términos bíblicos. Dejando esto de base, es lo que tenemos en mente cuando hablamos de maridos y de esposas. ¿Y por qué es importante esto? Porque este problema no es nuevo. Hermanos, Satanás entiende que la forma de dañar una sociedad se logra dañando la familia. Y permítame hablarles de dos datos históricos que lo demuestran. El Imperio Romano. Autores antiguos como Tácito y Juvenal describieron cómo la homosexualidad, la pederastia y la disolución moral eran comunes en las élites. Edward Gibbon, en Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, destaca que la corrupción moral y la pérdida de la vida familiar fueron factores que debilitaron la cohesión social y causaron la caída del Imperio Romano. ¿Y qué de la Grecia clásica? La filosofía y el arte sobresalieron en esta cultura. Pero los historiadores reconocen que las prácticas conocidas en este tiempo, como pederastia, menosprecio del matrimonio tradicional, concluyeron en una crisis moral. Platón mismo, en la República, advertía que la corrupción de la familia y la degeneración sexual podían arruinar la polis. Hermanos, esto no es nuevo. Cuando se quiere debilitar una nación, el mejor golpe debe ser hacia la familia. Y Satanás lo ha entendido. Así que hoy cobra mucha relevancia hablar de matrimonios heterosexuales bajo el diseño de Dios, un hombre y una mujer que se unen para vivir en los términos de Dios. Pero ahora sí centrémonos en el mensaje específico de esta sección. El hombre juega un papel importante para garantizar que el hogar sea un reflejo de Cristo. Y es su responsabilidad primaria asegurarse que esto sea de esta forma. Pablo dice entonces en este pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, que el esposo ha sido comisionado, de acuerdo al énfasis que Pablo está dando en Colosenses,
a amar a sus mujeres, a no tratarlas de manera áspera y así cuidar la familia y la iglesia de la herejía y el error. Pero, ¿qué es entonces lo que Pablo está diciendo? El amad que aparece allí no es una sugerencia, es un mandato. Pero este imperativo es continuo. No se refiere a un acto ocasional o circunstancial. Se refiere a un acto que no debe detenerse en la vida matrimonial. Es como decir, el esposo debe estar amando a su esposa siempre. No hay un solo momento en la vida matrimonial en que el esposo pueda dejar de amarla. Porque el amor con el que debe amar el hombre a su esposa es con el amor que Cristo ama a su iglesia, un amor que no se extingue. Pero ¿nota usted algo importante allí, queridos varones? Este pasaje no dice que el esposo debe someter a su esposa, sino amarlas. El pasaje anterior le dijo a la esposa, esposas, sujétense a sus maridos por amor a Cristo y por honra a Cristo. Pero en este pasaje no le está diciendo al hombre varón, someta a su esposa. Dice, ámela. Ella debe sujetarse por amor a Cristo, pero tú no debes imponer la sujeción en ella, sino amarla. ¿Qué importante forma de expresar lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia? El esposo ama a su esposa, no le impone obediencia o sujeción. La esposa se sujeta por amor y porque quiere honrar primero a Cristo y luego a su esposo. ¿Cuál sería el mejor comentario para entender lo que Pablo quiere decir allí? Él mismo lo hace en Efesios 5:25. Vamos por favor a Efesios 25 para ver detalles más amplios del pensamiento paulino sobre los esposos. Efesios 5:25. Ya aprendimos que las esposas deben sujetarse a sus esposos como conviene en el Señor. Y hoy los esposos van a aprender que debemos amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Dice Efesios 25, maridos, amad. ¿Notan? No dice enseñoread, pisotead. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces Pablo de una vez nos dice que las debemos amar, pero nos da la explicación de a qué se está refiriendo cuando dice amar. Porque cada uno tiene construcciones particulares de lo que es el amor. Pero no, nosotros no debemos asumir que es el amor. Debemos conocer lo que Dios dice que es amor y cómo se ve ese amor en el matrimonio. Entonces está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, y la forma en que deben hacerlo es como Cristo ama a la iglesia. Entonces cuando el esposo lee este texto, debe dirigir su mirada ¿a quién? A Cristo, y ver cómo Cristo ama ¿a quién? A la iglesia. Ese es el modelo de amor que Pablo está estableciendo. ¿Y cómo se ve este amor? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado. ¿Cómo? Con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar, ¿deben qué? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida,
como Cristo lo hace con la iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Ven? Definición del matrimonio desde el inicio. Un hombre y una mujer que dejan a padre y madre y se funden en una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué características entonces tiene en mente Pablo cuando le dice a la iglesia, esposos, amen a sus esposas? Niños varones, escuchen este sermón con detenimiento, porque desde ya ustedes deben aprender que es un verdadero hombre. Un verdadero hombre no es el que se mantiene besando con una y con otra, que consigue una novia y luego otra y luego otra y luego otra. Un verdadero hombre tiene como meta tomar una mujer para agradar a Dios en santo matrimonio y amarla como Cristo ama a su iglesia. Niñas, desde ya entiendan que un verdadero hombre no es aquel que maltrata a las mujeres, ridiculiza a las mujeres, pisotea a las mujeres, anda con una y con otra. Un verdadero hombre ama a Cristo y solo el hombre que ama a Cristo va a poder amarlas con un amor santo. Así que esto da por sentado que el diseño del matrimonio ha sido concebido para una unión entre dos personas que aman a Cristo. Hombrecitos, niños jóvenes, adolescentes. Un matrimonio debe estar dirigido a que encuentres una mujer que ame más a Cristo que a ti. Niñas, un matrimonio va enfocado a que ustedes se preparen para discernir con acierto a un hombre que ame más a Cristo que a ustedes. Lo demás será un infierno en esta tierra. Veamos entonces a qué se refiere amar y apréndanlo desde ya. Niñas, tómenlo. No debo esperar menos de un varón. Hombrecitos, varones, no deben buscar menos de esto en sus vidas para tener un matrimonio que permanezca en el tiempo. Entonces Pablo acá en Efesios nos está mostrando la primera característica de ese amor. Es un amor sacrificial. Cristo no amó de lejos, no amó en la distancia, no amó enviando regalos y flores. No. Él amó viniendo a este mundo caído. Siendo Dios se hizo hombre, se despojó de su gloria para venir a habitar entre nosotros y no solo a habitar, no solo a decirnos que nos amaba, sino muriendo, entregándose por completo. Y no solo cuerpo, sino su vida. Hermanos, esta entrega de la que está hablando acá no es una entrega en la que Cristo simplemente se dio en la cruz. Porque si fuese eso, Cristo simplemente hubiera aparecido en esta tierra con un cuerpo humano, haberse dado en la cruz y haber dicho, me entregué por ustedes. Su entrega no solo implicó el sacrificio, su entrega implicó una vida de servicio sacrificial y amoroso todos los días de su vida por amor a su amada. Cuando hablamos de entregarse a sí mismo, no debemos pensar solo en el momento de la cruz. Debemos pensar en su vida entera, una vida de entrega total a esa esposa que vino a salvar. Un amor que fue hasta la muerte y muerte de cruz, y es un amor que sigue siendo. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor con el que Pablo le dice a los hombres que debemos amar a nuestras esposas es un amor que implica entrega total.
entrega continua. No es por conveniencia, sino es la paga del precio más alto por amor a esa preciosa mujer que Dios me ha dado para amarla. Porque esa mujer que tenemos por esposa es nuestra esposa, pero también es nuestra hermana en Cristo. Es hija del Dios Altísimo. Así que el trato que yo le dé a esa amada es a la hija de Dios a quien se lo estoy dando. ¿Ven por qué el matrimonio en su esencia primaria se refiere a dos creyentes? ¿Y dónde está un ejemplo práctico? Miren cómo lo hizo Jesús, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, el amor no es una palabra. El amor no es un regalo. El amor es una vida que se entrega por completo al otro. Y cuando un hombre ama de esta forma a una esposa, ¿a qué esposa se le puede hacer difícil sujetarse a ese amor y a esa dirección? Solo una que no haya nacido de nuevo puede resistirse a tal amor. Pero aquella mujer que ama a Dios, le va a ser muy difícil no sujetarse con alegría a un hombre que se entregue en el pacto matrimonial de esta manera. Pero ¿cómo más es ese amor de acuerdo a lo que está diciendo Pablo? Es un amor incondicional. Cristo no esperó a que su amada fuera perfecta, se lavara sus vestiduras, no. La amó siendo pecadora y la tomó para lavarla, limpiarla y luego presentársela a Él mismo. No ama solo cuando esa novia le da el amor que él merece. Porque si Dios hubiese esperado a que nosotros le amáramos para podernos amar, ¿saben cuándo hubiera podido amarnos? Nunca. Por eso su amor no dependía de nuestro amor hacia Él. Gracias a que Él nos amó cuando nosotros no podíamos amarle, es que hoy le amamos. Y su amor no depende de nuestros estados de ánimo. Porque Dios es perfecto. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ni tampoco depende del estado de ánimo nuestro. ¿Se imaginan a Dios? Y hoy estás obedeciendo con tanta diligencia. Hoy siento tanto amor por ti. Hoy no me estás obedeciendo como quiero. Hoy ya no te amo como te amé ayer. Hermanos, ¿ese es el amor de Dios? No. El amor de Dios no cambia. No depende de nuestras acciones. No depende de nuestra obediencia. No depende de nosotros. Depende exclusivamente de Él. Su amor no aumenta con nuestra obediencia, ni disminuye con nuestro pecado. Su amor siempre es perfecto porque su amor es incondicional. Esposos, ¿cuánto tenemos que aprender a amar a nuestras esposas incondicionalmente? Qué fácil es amarlas cuando responden de la forma que queremos. Cuando responde con amor, docilidad y ternura, luego de un día agitado de trabajo, cuando abres la puerta y ella está con tus pantuflas recibiéndote, llevándote amorosamente a tu sofá para poner tus pies en agua caliente y luego darte uvitas en el sofá mientras te atiende. Qué fácil es amar a la esposa en ese momento. Pero y cuando llegas cansado y tu esposa tuvo un día difícil y esposa, tengo hambre. Sí, ahí está la nevera. Qué difícil es amar cuando no recibimos lo que queremos. Porque nuestro amor es
condicional, no incondicional. Pero cuando nos unimos a Cristo, podemos aprender a amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia incondicionalmente. Qué fácil es para el esposo amar a su esposa y decirle cosas bonitas cada vez que quiere intimar con ella y ella no pone obstáculo algún. Pero qué difícil es para un hombre cuando muy seguramente quiere estar con su esposa y su esposa tiene dolor de cabeza. Su amabilidad muchas veces no es la misma. ¿Por qué? Porque es fácil amar a nuestro cónyuge cuando hace lo que quiero, porque nuestro amor es condicional. Pero ¿cómo tenemos que aprender a amarlas? Incondicionalmente. Thomas Watson dijo, Cristo no nos amó porque éramos hermosos. No, Cristo no iba por, wow, no había visto un rostro como el tuyo. Ven, quiero que seas mi esposa. No, Cristo no nos amó por lo hermosos que somos, sino para hacernos hermosos con su amor, mientras nos lava día a día con su palabra. Ese es un amor incondicional. Pero ¿cómo más mostramos ese amor? Pablo lo acaba de decir. El amor con el que Cristo quiere que amemos a la iglesia es un amor santificador. Es decir, es un amor que lava a la esposa con la palabra. El esposo debe ser un canal de santificación para su esposa, no solo cuidando de su bienestar físico. Esposo, tú no eres un buen esposo solo por tener la nevera llena y llevar a tu esposa a pasear a donde quiere y por comprarle toda la ropa que necesita. Si tú haces eso, pero no la santificas, estás dejando de hacer lo más importante. Porque la tarea más importante de un esposo es lavar a su esposa con la palabra de Dios hasta que sea esa esposa que Cristo dice que quiere que sea. Miren, Efesios 5:26, ya lo leímos, para santificarla. ¿Cómo? Purificándola. ¿Cómo? Enseñoreándose sobre ella, siendo pasivo y dejando que haga lo que quiera. No, lavándola por la palabra. O sea que la tarea principal de un esposo cristiano es conocer ¿qué? La palabra de Dios. Porque si no conozco la palabra de Dios, si no paso tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo puedo lavar a mi esposa con la palabra? Así que niños, ¿ustedes quieren tener un matrimonio pleno en Cristo? Desde ya inunden su mente de la palabra de Dios, para que cuando se casen en sus corazones abunde la palabra de Dios y en sus hogares abunde ese lavamiento santo sobre esas preciosas mujeres que van a tomar por esposas. Pero los hombres de hoy parece que se están casando y el único libro que leen antes de casarse es Amar o Depender de Walter Rizzo. Pura psicología barata. No, lo que necesitas es saturarte de la palabra de Dios, porque así podrás lavar a tu esposa cada día con la palabra. Así que esposo, si tú eres un hombre muy generoso, que mantiene llena la nevera, si a tu esposa no le falta nada de la ropa que ella desea, si no hay un solo lugar de los que te ha pedido que quiere conocer al que no la hayas llevado, pero no la lavas con la palabra, estás faltando a tu deber más importante. Y a los ojos de Dios no estaríamos siendo buenos esposos. Esto es sacerdocio. El amor de Cristo se mide no solo en el precio de su sangre, sino en la obra continua de su Espíritu santificando al creyente. Hermanos, amar a nuestras esposas es pasar tiempo
lavándolas con la palabra de Dios para que sean cada vez más como Cristo. Y esposa, no debería haber para ti algo más valioso que el tiempo que tu esposo diligentemente te dedica para enseñarte la palabra. Y ojo, no estamos hablando de profundidad teológica. No estamos hablando de que el hombre para hacer esta tarea debe tener una maestría, un doctorado, una especialización en teología. No, es el acto diligente y sincero de cualquier varón por estudiar con su esposa la palabra de Dios y sumergirse en ella. Porque hay hombres que, pero es que yo no tengo la habilidad de tal hermano. Y hay esposas que a veces hacen eso. Piensan en su mente, es que si mi esposo fuera tal, es que él sí enseña bonito, pero es que el que me tocó. Mira, no importa cuán débil, cuán pequeño sea el intento diligente de tu esposo por enseñarte la palabra de Dios, cuando un esposo lo hace, tú debes recibirlo con enorme gratitud, honra y respeto. Y si tú como mujer tienes una preparación teológica mayor que la de tu esposo, valora ese esfuerzo diligente por enseñarte. No lo sientes a darle una clase teológica y a mostrarle que tú estás por encima de él en cuanto a la teología que conoces. La sujeción amorosa es honrar a ese esposo, aún en su debilidad teológica, orando para que crezca en ella. No menospreciándolo porque no conoce la teología que tú conoces. Esposos, no hay excusa. El deber más importante que nos ha sido dado no es llenar la nevera, aunque tenemos que hacerlo. Es lavar a nuestra esposa con la palabra. Pero este amor del que está hablando Pablo es un amor tierno y compasivo. Cristo se presenta como el esposo que cuida y consuela a su iglesia. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. El amor de Cristo nunca se levantó para despreciar al que vino a él con debilidad. No nos dijo en la debilidad, quítese que a mí no me gustan las personas que no confían en sí mismo. Atrás, 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 que yo solo me relaciono con los que tienen un concepto adecuado de sí, porque no me gustan las relaciones tóxicas. No, Cristo nunca desprecia nuestra debilidad. Amorosamente trabaja en ella. Nos sostiene y trabaja en nosotros cada día para hacernos la esposa que debemos ser. Así trabaja el esposo. Es que eres una iracunda y ya no te soporto. Es que no hablas. Es que. El amor está en que a pesar de las debilidades que tienes, esposa mía, iré al Señor, me rendiré a sus pies para a través de su palabra seguir sosteniéndote y acompañándote hasta que seas esa mujer que Cristo quiere que seas. ¡Qué amor es el que se nos demanda! Esposos tranquilos, sé que están sintiendo, y entonces, ¿quién puede ser un buen esposo? Más o menos lo que los discípulos dijeron, entonces es mejor no casarse. Esto para nosotros es imposible, pero en Cristo es una realidad. Y esa es la certeza que tenemos. Por eso el matrimonio es imposible para personas que no son creyentes. Porque ¿qué hombre sin Cristo puede amar de esta manera? Ninguno. ¿Qué esposa sin Cristo puede sujetarse de esta manera? Ninguna. El matrimonio solo es posible para dos personas que están en Cristo. Ese amor que Cristo mostró es perseverante y eterno. No se agota ni se desvanece. Juan 13:1 dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor permanece porque Él prometió que la obra que empezó no quedará inconclusa. Un gran teólogo dice
El día que nosotros podríamos decir, ya me cansé de intentar lavarte con la palabra de Dios, es aquel día en que Cristo diga, ya me cansé de intentar hacerte como quiero que seas. ¿Y saben cuándo Cristo le va a decir a su amada que se cansó de ella? Nunca. ¿Cuándo entonces un esposo podría decirle a su esposa que se cansó de ella? No. Pero esa fuerza para permanecer amando y sosteniendo solo puede ser encontrada en Cristo. Sin Cristo es imposible. Por eso la cláusula de divorcio clara en la Escritura es la inmoralidad, la infidelidad sistemática. No, no es que ya me cansé, me aburrí. No. Significa que estaba faltando tiempo en la presencia de Cristo para recibir esa provisión que necesitas para amar a la esposa con la que te uniste en un pacto público de amor hasta que la muerte nos separe. El amor de Cristo por su iglesia comenzó en la eternidad, se manifestó en el tiempo y terminará en la eternidad venidera. O sea que su amor por la iglesia nunca dejará de ser. El amor por nuestra esposa en Cristo nunca debe dejar de ser. En Cristo entonces entendemos porque Él dice que el matrimonio es uno y para toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero para que un matrimonio dure toda la vida, hasta que la muerte nos separe, es necesario que Cristo esté en el centro de los dos corazones que componen esa unión. Este amor debe imitar también los roles de Cristo. Recuerden que los oficios de Cristo son rey, profeta y sacerdote. O sea que el esposo muestra su amor como rey, imitando a Cristo como rey de su iglesia. Un rey que dirige a su amada con justicia y protección, no con tiranía. Un rey que es diligente para proveer las necesidades de su pueblo, pero también para defenderla de sus enemigos. Ese es el rol de rey. Ese esposo aprende a que si se escucha un ruido en la casa, no le dice, esposa, ve y mira quién es. No, él es el rey. Él es el que se levanta a defender a su amada. No, ánimo, esposa, ve y mira qué pasó. En serio, esto parece chistoso, pero es la realidad. El rey es diligente en proveer para su esposa, pero hoy son las esposas las que están desesperadas en ver cómo solucionan los problemas económicos del hogar. Ojo, y no significa que hayan momentos en que como hombres, por situaciones que se salen de nuestras manos, pasemos por dificultades económicas. Pero otra cosa es por pasividad y negligencia. El rey está mirando la forma de proveer para su hogar, de proteger a su amada de las dificultades propias que este mundo trae, de los enemigos que se levantan, para guardar su mente de los engaños que hoy promueve este mundo caído. A Adán le faltó ser rey, porque mientras el enemigo vino a engañar su amada, no la defendió de ese enemigo y dejó que los engaños de Satanás se incubaran en su mente. ¿Cómo funge como profeta? Instruyendo a su amada con la palabra, guiándola en la verdad de Dios. El esposo es profeta en su casa cuando le dice a su esposa, amada, así dice el Señor en su palabra. Amada, Dios dice en su palabra que esta es la forma en la que debes disciplinar a nuestros hijos. Amada, esta es la forma en la que debes vestir. Amada, esta es en la forma que puedes proceder. Amada, esta es la forma en la que debes hablar de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra. Un esposo no es, no haga eso, mi amor, ¿por qué? Porque no quiero y punto, no pregunte. No, ese no es el profeta. Yo soy cabeza, haga lo que digo y punto. No, dirige a su esposa como Dios dice en su
palabra. Y como sacerdote, está intercediendo continuamente por ella en oración. Se presenta ante Dios a solas para decirle: Señor, obra en el corazón de mi amada. Fortalécela. Guarda sus oídos. Guárdala en su trabajo. Guárdala en su rol de madre. Guárdala en su vida diaria. Porque sabe que es a través de la oración que acude a Dios para que haga en el corazón de su amada lo que Él no puede hacer. Hombres, por la fuerza no vamos a cambiar en el corazón de nuestras esposas nada. Es solo mediante la oración y el ayuno y la mucha oración y el mucho ayuno. No hay otra forma. Lavándola por la palabra, intercediendo por ella. Sí, todo esposo ama a su esposa cuando es un buen rey, un buen profeta y un buen sacerdote. Pero termina siendo una advertencia. Dice: no sean ásperos con ellas. Ya le mostró cuál es la forma positiva de amarla. Es decir, esto es lo que quiero que hagas, que la ames todo el tiempo como yo amo a la iglesia, lavándola con la palabra. Y dice un mandato en un sentido negativo, no negativo que sea malo, sino diciendo esto no debes hacer. Positivo es esto sí debes hacer, negativo es esto no debes hacer. ¿Qué no debe hacer el esposo? Ya vimos lo que sí debe hacer. ¿Qué no debe hacer? Ser áspero con ellas. Sencillo. ¿La teología de Pablo es difícil de entender? No. El problema está en que intentamos obedecerla en nuestras fuerzas y no en Cristo. Miren cómo lo explica Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Acompáñenme por favor para ver esto mismo en las palabras de Pedro. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Áspero, dice la traducción del original, es no seas guiado por un corazón lleno de amargura. Porque cuando el corazón del esposo se llena de amargura, trata a la esposa con dureza. La dureza de un esposo hacia su esposa solo refleja un montón de cosas en su corazón sin tratar. Amargura. Porque la amargura es lo que me hace proceder con dureza a alguien quien debo amar. Entonces dice, no den lugar a la amargura. No la traten con dureza. No las traten con autoritarismo, porque ellas son honradas de acuerdo al diseño de Dios cuando la tratas como vaso frágil. Y frágil no en el sentido de debilidad e incompetencia. Fragilidad es con delicadeza, porque es digna de un trato amoroso y considerado. A esa fragilidad es a la que se refiere. Dulzura. Por eso la masculinidad y que un hombre sea varonil no significa que no pueda ser tierno, romántico y amoroso con su esposa. Porque algunos piensan que varonilidad, virilidad, es tratar a la esposa con dureza. No, también da lugar al romanticismo, al amor, a la dulzura, a la ternura. Ahora bien, ser amoroso, tierno y dulce, lejos de la escritura, sin dirigir con la palabra, no es tampoco un bien para la esposa. Ese amor y esa autoridad siempre están dirigidos por la
palabra de Dios. Entonces le está diciendo al esposo: amen a sus esposas con sabiduría, no se muevan por impulsos pecaminosos y no las traten con dureza, sino que las laven con la palabra. Honrenlas amorosamente porque son delicadas, dulces, frágiles. Y además son coherederas, son tus hermanas, es tu hermana en la fe. Así que cuando maltratas a tu amada, es con Dios mismo con quien te estás metiendo. Tan grave es para Dios el trato áspero y duro hacia la esposa, que le dice al varón: mientras tú estés tratando a tu esposa con dureza, con amargura en tu corazón, no escucharé ninguna de tus oraciones. Miren la gravedad de esto. Es tan grave para Dios el trato inadecuado de un hombre a su esposa, que le dice: si no amas a tu esposa como yo amo a la iglesia, si la tratas de forma áspera como yo no te trato a ti, no escucharé tus oraciones. Así que esto no es un juego, hombres. Es un deber amarlas como Dios dice y no tratándolas con aspereza. Y eso requiere entonces ejercer la autoridad como Cristo lo hace. Es que yo soy la cabeza. ¿Y qué significa cabeza? Autoridad, por supuesto, liderazgo, pero en los términos que Dios establece. Matthew Henry dice: el amor de un esposo no debe ser áspero ni severo. La esposa fue hecha de la costilla del costado de Adán para estar cerca de su corazón y no para ser pisoteada bajo sus pies. ¿Cuál es la forma entonces de administrar esa autoridad? Mateo 20:25 lo dice. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso es autoridad. Es una autoridad que dirige en amor sin enseñorearse. Eso es un amor que no da lugar a un trato áspero, que administra la autoridad que Dios le dio, pero mediante el servicio y la entrega sacrificial, no bajo una imposición autoritaria, egoísta y pecaminosa. Richard Baxter dice: trata a tu esposa con la misma ternura con que Cristo trata a su iglesia, porque si la tratas con aspereza, traes juicio a tu casa y a tu alma. Thomas Watson sobre esta porción expresa: un esposo duro contradice a Cristo, que se inclina con ternura a los suyos. ¿Cómo puede alguien llamarse cristiano y tratar con crueldad a aquella que es hueso de sus huesos y carne de su carne? Porque debemos amar a nuestra esposa como a nuestros propios cuerpos. ¿Qué significa eso? Que con la misma rapidez que yo trato de atender las necesidades de mi cuerpo, corro a atender las necesidades que ella tiene bajo el diseño de Dios. Ojo, nota de balance, porque sé que esto se puede convertir en una frase peligrosa de algunas esposas, no de todas, para decirle: ¿si ves? El pastor enseñó que tú debes ser muy rápido para atender mis necesidades. Espera, las necesidades de diseño, de ser instruida, enseñada en la palabra, no todas las cosas que se te antojan. Porque una cosa es necesidad y otra cosa es capricho, y vale la pena. Sé que acá ninguna pensó en eso, pero por si de pronto hacemos la nota de balance. Atiendo rápidamente las necesidades de mi esposa, que Dios le dio por diseño, de ser instruida, cuidada, protegida, con la misma velocidad que corro a abrigarme cuando tengo frío, que corro a consumir un alimento cuando tengo hambre y no puedo esperar más. A eso se refiere. Hermanos, entonces podemos entender qué está diciendo Pablo. Varones, amar a nuestra esposa implica amarla como Cristo ama a la iglesia. ¿Y quién de nosotros puede hacer esto?
Si nosotros dejáramos esta enseñanza acá, creo que saldríamos con un peso de tristeza, de incapacidad. Porque lo más honesto que podemos hacer es decir, Señor, ¿quién puede amar como tú amas? No puedo. Pero lo que nos enseña la Escritura es que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Así que la tarea más importante que tenemos es rendirnos a los pies de Cristo, para que Él produzca en nosotros, hombres, ese liderazgo que nosotros no podemos ejercer en nuestras propias fuerzas. Hombres, seamos sinceros, muchos en esta generación pasaron a ser educados por un desbalance que está haciendo tanto daño. Antes los hombres a los 8 años eran enviados al monte a trabajar y a coger café y a manejar el asadón. A la guerra a los 12 años. Vaya muestre que es hombre. Y esta generación, ay no, que mi hijito apenas tiene 40 años, ¿cómo lo voy a dejar ir ya de la casa? No está listo. Pobrecito de él, está tan frágil aún. Y eso ha hecho una generación de hombres incapaces. Pero hombres que están lidiando con eso, hoy quiero decirles algo. El Señor redime y restaura nuestra masculinidad. Y si tú fuiste educado en un entorno sobreprotector, que no te enseñó a ejercer esa autoridad, que sufres en tu interior al ver que tu esposa quiere tu liderazgo, pero ves que no puedes, quiero decirte que puedes venir a Cristo para que Él restaure esa masculinidad y puedas dirigirla con amor y con confianza. Los hombres que fueron permeados por el machismo, es que no me pida que trate a mi esposa con dulzura porque mi papá ni siquiera me dio un beso en la frente porque eso no era de varones. Tú que fuiste afectado por el machismo también puedes decirle, Señor, ya no quiero ser más un hombre bajo el modelo del machismo con el que fui educado. Dame esa masculinidad que me permite tratar a mi esposa con esa dulzura que tú tratas a la iglesia. Lo que les quiero decir, hombres, en Cristo podemos ser esos varones que no somos o que tal vez alrededor nuestro nunca vimos. Así que hoy quiero que cada varón de esta iglesia salga animado y con esperanza, pero urgido por humillarse ante Jesús, porque Él nos da esa masculinidad que nosotros no podemos producir. Hombres, amar sacrificialmente, incondicionalmente, santificando a nuestra esposa de manera tierna y compasiva, perseverando hasta el fin como Él lo hace con nosotros, sirviendo y con dulzura, no de manera áspera. Varón, ¿estás reflejando este amor en cómo tratas a tu esposa? Porque hay hombres que tratan mejor al perro que a la esposa. Hermanos, es cierto, es en serio. Hay hombres que pueden salir 3 y 4 veces a pasear su perro y no son capaces de salir un momento a caminar con su esposa. Hay hombres que se angustian cuando se le acaba el cuido de su gatico y corren a comprarlo, pero no muestran esa misma diligencia para atender. Hermanos, esto es serio. Yo sé que les produce risa, yo sé que sí, pero son las quejas continuas que a veces escuchan las consejerías. Pastor, si mi esposo me tratara como trata a su gato, si me dedicara el tiempo que le dedica a su perro, si me mirara como mira esa pecera donde tiene esos peces que cada 8 días mueren. Eso causa sufrimiento en el corazón de una esposa. Pero Cristo nos da la capacidad de amar de una forma que para nosotros es imposible. Esposo, llévate esta pregunta. ¿Qué de tu carácter
evidencia que has dejado que tu corazón se llene de amargura con tu esposa? ¿Qué asunto sin resolver con tu esposa tienes que hace que no la puedas tratar con el amor que el Señor te pide? Porque muchas veces lo que obstaculiza que podamos amarla, dedicarle tiempo, es porque hay asuntos en el corazón sin resolver con ella. Y mientras esos asuntos en el corazón no se resuelvan, vamos a seguir siendo reactivos, vamos a seguir siendo ásperos. ¿Qué cosa tienes que tratar en tu corazón? Y varones, recuerden que nuestro matrimonio da testimonio al mundo de cómo es el amor de Cristo por su iglesia. Hay esperanza. Esposas, hay esperanza. Hoy entendieron también que sus esposos no necesitan mucha cantaleta, sino mucho de Cristo. Esposos, nuestras esposas no necesitan que las sometamos, necesitan que las amemos para que el sujetarse a nosotros sea simplemente un acto de amor y no una imposición arbitraria. Señor, gracias. Gracias por recordarnos tantos aspectos de ser hombre. Cosas que muchos de nosotros nunca escuchamos ni vimos. Pero hoy nos concedes el beneficio de ver qué es ser esposo bajo tu diseño. Y somos honestos en decirte, no podemos a menos que tú vengas. No somos capaces de amar así a menos que tu Espíritu Santo gobierne en nuestro corazón. Pero aquí estamos, pidiéndote que nos inundes y que al salir de acá hoy nuestra mayor meta sea humillarnos a ti, llenarnos de ti, para poder lavar a nuestras amadas diligentemente con la palabra, porque es tu palabra la que las santifica. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.